Buenas noches, mi nombre es Claudia Patricia Castillo de la Universidad Iberoamericana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en la licenciatura en Pedagogía Infantil Virtual. Esta es una actividad de estadística descriptiva abordando el tema de medidas de tendencia central y de posición. El trabajo tiene como objetivo explicar los siguientes ejercicios. Primero, con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. En los libros contables se encontraron 14 errores, en libros de inventarios 8 errores, en facturas 5 errores, ingresos 3 errores, nómina 9 errores, otros 4 errores. Primera pregunta. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variables se estudia? La población es en la empresa SA, la muestra es en la área de contabilidad, la variable es la cantidad de errores en formatos contables. La tipo de variable es cualitativa. Segunda pregunta, ¿qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular? En este caso, justifique. La tendencia central que se puede calcular es la moda, ya que se puede evidenciar el resultado que se repite en los datos suministrados, teniendo en cuenta que la moda se puede calcular en variables cualitativas y cuantitativas. También la medida, ya que la variable es cualitativa ordinal. Tercera pregunta. Calcula e interpreta las medidas de tendencia central que tengan sentido. La moda. El dato que se repite en los resultados de errores en formatos contables es el libro contable. Y en la media hice la sumatoria de todos los resultados y los dividí por el número de resultados encontrados, que en este caso son 6. Me dio como resultado el 7.16 en errores. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? Porque si su respuesta es afirmativa, encuentre 2, mínimo 2. No, porque las medidas de posición se trabajan con variables cuantitativas. 2. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. La media. Se suman todos los datos y se divide por el número de datos obtenidos. En este caso me dio 8.675 millones. La mediana. Ordenamos todos los datos y ubicamos el punto central de los datos. En este caso tenemos dos datos centrales que es 3.25 y 4. Estos se suman y se dividen en 2. Como resultado da 3.625 millones. La moda. Los ingresos anuales que más se repiten en los datos suministrados son 3 millones. En este caso, como podemos observar, el 3 se repite 2 veces. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Por qué la media? Porque nos muestra la aproximación de los ingresos anuales. C. El 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? En este caso ubicaremos en percentiles el 75% dividido en 100 por el número de datos. Como resultado me da 7.25. Perdón, acá está mal. 7.5. El 75% de la población está por debajo del 7.5. De 7.5 millones anuales. D. El 30% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Se realiza la misma fórmula de percentil, pero en este caso va a ser el 30%. Como resultado me da 3 millones. 30% de la población está por debajo de 3 millones de ingresos anuales. Tercero, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les divide su talla en centímetros. Determinar si el no uso del tratamiento han repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Acá tenemos como resultado las tallas por intervalos. Acá tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada.
A. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? La población son los pacientes de terapia psicológica, la muestra son 69 pacientes de terapia psicológica, la variable es la medida de talla de los pacientes y el tipo de variable es cuantitativa discreta. B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. La media es la suma de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido por la suma de frecuencia absoluta, que en este caso es 16.585 dividido por 69, que me da 240.3 centímetros. La mediana. Tengo que ubicar en qué intervalo se encuentra, así que sumo el número de datos más 1 dividido en 2, que me da 35. Como 35 no se encuentra en los intervalos, ubico la más aproximada, que sería en este caso 59. Este sería mi intervalo para realizar la fórmula de la mediana, que sería límite inferior más el número de datos dividido en 2 menos frecuencia absoluta anterior dividido en frecuencia absoluta por la amplitud. Reemplazo los datos, que sería 160 más 69 dividido en 2, 34 por 10 dividido en 25. Como resultado realizo primero mi división y la resta, que sería 0.5 dividido en 25. Esto lo multiplico por 10, que como resultado me da 5. Este lo divido en 25 y me da 0.2. Este 0.2 lo sumo por los 160 y me da 160.2 centímetros. Esta sería la mediana. En la moda, la fórmula es límite inferior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior dividida por la frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior por la amplitud. Reemplazo los datos. Sería 160 más 25 menos 21 dividido en 25 menos 21 más 25 menos 8 por 10 igual a 160 más 4. Lo divido por 4 más 17 por 10 igual a 160 más 4, 21 dividido en 21. Lo multiplico, me da 40. 40 lo divido en 21, me da 190 y este 190 lo sumo por los 160 y me da, 190 no, sino 1.90, lo sumo por 160, que me da 161.9 centímetros. Como pueden darse cuenta, los resultados siempre estarán ubicados en los intervalos de las tallas. Por ejemplo, la mediana, como se encuentra en este intervalo, su resultado fue 160, que está entre el rango de 160 y 170. La moda igual, su resultado fue 161.9, así se encuentra en el rango de 160 y 170. C. Encuentre 3 medidas de posición. Acá ubicaremos la posición cuartil 1. Reemplazo los datos, que sería 1, que es el cuartil que vamos a hallar, por el número de datos dividido en 4, que me da como resultado 17.75. Que en este caso el cuartil 1 sería 2
235. Podemos observar que 17.5 no se encuentra, pero lo podemos hallar al más cercano, que sería 34. Y acá tendremos el cuartil, que es la marca de la clase, que es 235. La posición del decil, ubicaremos el decil 4, reemplazaremos la fórmula, que sería el decil K, que es el decil 4, por el número de datos dividido en 10, que me da 27.6, que como lo hallamos acá, no lo tenemos, pero lo vamos a hacer al más cercano, que sería 34, y como resultado tenemos el 235, que es la marca de clase. Acá la posición del percentil 6, igual reemplazamos los datos K, que es el percentil 6, por el número de datos dividido en 100, que igual sería 4.14. Lo ubicamos en nuestra tabla. 4 no está, pero lo podemos acercar al 13, y este sería el resultado 223. D. Escriba 3 conclusiones usando los ítems B y C. En las medidas de tendencia central, el promedio de la talla de los pacientes de la terapia psicológica por el no uso del tratamiento es 240.3 centímetros. La talla de mayor tendencia está en el no uso de tratamiento, el cual es 161.9 centímetros. El valor intermedio de la talla de los pacientes con el no uso de tratamientos es 160.2 centímetros. En las medidas de posición podemos observar la distribución de los datos y poder dividirlo en partes iguales dentro de la información. Bueno, esta fue mi explicación de los 3 puntos. Gracias por su atención.